Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. El ser humano sufre en su conciencia una transformación a partir del siglo XV. Y su pensar acelera una comprensión del mundo a través de una nueva ciencia que se hace cada vez más tecnológica. Esta, una nueva magia, le permite construir un espacio de paraíso artificial donde pueden cumplirse de inmediato sus deseos y crear una nueva realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderte saludar con muchísimas noticias e información, pero antes me encantaría agradecer a toda la gente que está apoyando este proyecto, que está ayudándonos a sostenerlo. Esperamos que no tenga que ser así mucho tiempo. Gracias a Jesús Giraldo por ese donativo con tanto cariño. Gracias a John Melé, a Karina Segers, a Monse Payach, a Rosa María, a Iradia, a Paula, a Elena Alfaro, a María del Carmen, a Silvia, a Angélica, y continuaré mencionándolos en cada programa. Muchas gracias por sus donativos y también quiero agradecer a todos los que se han unido como miembros del canal de Palabra de Rudolf Steiner, que por cierto esta semana tenemos una nueva infracción. Intentamos subir una charla súper interesante. Ya saben que las charlas que dicen cosas a veces incómodas pues suelen ser bloqueadas o eliminadas, y este ha sido el caso. Nos han censurado una charla con una doctora reconocida que se llama Alejandra. Así que la entrevista la van a encontrar disponible en Spotify, en Palabra de Rudolf Steiner versión Spotify. Hay que suscribirse para poderla ver, para poderla escuchar y disfrutar. Realmente es una joya de entrevista, una pena que la hayan quitado, y buscaremos la manera de que los que están en miembros del canal de YouTube puedan escucharla también, porque esa era la intención, que pudieran escucharla. Así que nos pondremos en contacto con ustedes para que puedan disfrutar de esta charla, que es una cosa maravillosa. Así que gracias a los que se han unido estos días como miembros del canal. Gracias a Marta, a Marcelino, a Erika, a Estela Maris y a Javier Gilberger. Así que muchas gracias a todos. Ahora sí, vamos al tema que nos reúne en esta ocasión. Quiero darle la bienvenida al invitado del día de hoy, Valentín Fernández. Ha sido docente en varias universidades y autor de libros sobre tecnología de la información. En el ámbito antroposófico ha trabajado sobre todo en el campo del desarrollo de la conciencia, y desde hace años imparte seminarios y conferencias. Es autor de varios libros y artículos sobre el tema y coautor del libro El viaje solar de la conciencia. Y ha sido ponente en formaciones Waldorf sobre filosofía de la libertad. Así que le doy la más cordial bienvenida, Valentín. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y encantado de estar aquí con vosotros y hablando de estos temas que creo que pueden ser muy interesantes, lo que vamos a hablar para la gente, ya que suele ser un tema que no es demasiado conocido, temas que no son demasiado conocidos, vamos. Claro, próximamente vas a dar una charla desde el Centro Abierto Antroposofía Madrid, que va a ser presencial y va a ser online, y vas a hablar justamente de lo que le ocurre al alma humana en este mundo de la tecnología, que además va a ser ya el viernes 12 de abril a las 6 de la tarde. Y te he invitado para que nos compartas un poquito acerca de este tema, de cómo llega a tu vida este tema de la tecnología y de ese mundo que está ahí, invisible parece ser. Bueno, ese tema es mi tema. Yo soy ingeniero de telecomunicación, he trabajado muchos años en Telefónica, he trabajado en desarrollo, hardware y software, y luego en comercialización de temas técnicos. Luego salí de Telefónica y puse mi propia empresa y todavía soy socio de ella y trabajo en proyectos de ella. Es decir, que la tecnología, he visto esta evolución tan tremenda de la tecnología desde dentro.
Aunque la gente lo ignore, estamos en la cuarta revolución industrial y esta última revolución que se suele citar hacia 2014, su inicio, la de Internet empezó en 1984-86, por ahí más o menos. En el 2014 empieza la de la M2M, Machine to Machine, es la idea, la máquina versus máquina. Y como digo, lo he visto por dentro. Y lo que la gente normalmente ve hacia afuera, como es las redes sociales, Internet, WhatsApp, en fin, todo lo que conocemos, yo lo he visto desde dentro. Y entonces eso me ha dado la oportunidad de tratar de contrastar qué significa todo esto, todo este mundo que estamos viendo y que esta sociedad nueva que nos alcanza, la sociedad digital, la que se ha dado a llamar sociedad digital, cómo se puede compaginar con la antroposofía. Es decir, a la pregunta concretamente que me hacías, el mundo mío es el mundo analógico primero y digital, porque he vivido ya bastantes años en él, y la antroposofía pues también desde hace muchos años. Y entonces esa ha sido la labor que trato de hacer, básicamente, ¿no? Ciencia y tecnología. Claro, además, como bien has dicho, llevamos muy poco tiempo transitando este mundo del Internet, o sea, no han pasado ni 100 años, estamos todavía como sin comprender muy bien lo que está ocurriendo en este universo que se está construyendo, ¿no? Que ya le llaman el metaverso, donde estamos muchos de nosotros participando, muchas veces no sabemos desde dónde lo hacemos, con qué intención, no sabemos si nosotros lo controlamos o eso nos controla a nosotros, con lo cual es un tema que me parece que tenemos que darle más voz y más espacio. Sí, así es un mundo que me gusta y lo haré en la charla, lo hago otras veces también, reflexionar un poco la evolución de la ciencia, cómo la ciencia se va metiendo más en la técnica, se va construyendo más una técnica a partir de la ciencia, antes que una ciencia a partir de la técnica, y por fin la técnica evoluciona hacia una tecnología que se va volviendo más y más invisible. Cuando veíamos las grandes máquinas de las revoluciones industriales, las máquinas que producían muchos bienes de consumo, etcétera, estábamos como un poco alertas y estábamos conscientes de que aquella gran máquina a la que la sociedad iba cambiando y se iba pasando de la agricultura, del campo, etcétera, hacia la sociedad industrial, éramos conscientes de ello. Pero esa gran técnica se va convirtiendo poco a poco en una tecnología, ahora nanotecnología, es decir, tecnología absolutamente invisible, que nos rodea, es ubicua, es decir, está en todas partes, interviene más y más en nuestra vida aunque no nos demos cuenta. Teóricamente, bueno, en realidad está muy a nuestro servicio, pero también nos condiciona enormemente la vida en muchos aspectos. En muchos aspectos, desde el aspecto de relación con los amigos, que sabemos que ha cambiado, hasta cuáles son nuestras opiniones. Y todo eso influye en nuestro desarrollo como seres humanos. En esa interacción que se puede dar en las redes sociales, que es lo más común hoy en día, hay una parte de nosotros que se anula, ¿no? Porque yo para poderte decir a ti las cosas a la cara, tengo que tener un coraje, un soporte, ¿no? Una valentía para decirte lo que pienso, ¿no? Y utilizar las palabras adecuadas, el tono de voz adecuado, el volumen adecuado, o sea, gestionar muchos elementos a la hora de decirte las cosas a la cara, pero a través de una red social, como que estoy oculto, escondido, hay una parte de mí como que se anula y yo pongo lo que me dice la víscera, no sé, como que no pienso. Siento que ahí a nosotros interiormente nos ocurren muchas cosas. Sí, como dices, las redes sociales es lo que tenemos más visible. Ha condicionado tanto la vida como que se ve, por ejemplo, que muchos jóvenes manifiestan que ya no quieren coger el teléfono, prefieren responder a un comunicado a través de una frase o de unas palabras y tal. Hay un cierto miedo al otro. Esto es terrible porque ese anonimato que da las redes sociales impide la conversación con el otro. El otro es el tú y sin ese tú no hay un yo. Entonces, ese yo, digamos, no tiene con quién
refrendarse, no tiene con quién formalizarse. Quiero decir que, entre otros peligros, está es el de que no hay una relación directa con otros donde podamos decir que no hay nada más hermoso y más luminoso que la conversación, como decía Hölderlin o Goethe, no recuerdo en este momento. Porque en esa relación con un tú puedo formar mi yo. Si esa relación es anónima, no existe eso. Entonces, ahí queda sin posibilidad de un desarrollo adecuado. Por otra parte, no es lo peor, no es de las cosas peores, puesto que las redes están descargando información intelectualizada, totalmente intelectualizada permanentemente. Y eso provoca adicciones. Ya es sabido que determinadas redes se están viendo ya como adicciones, como cualquier droga, que nos hacen pensar, la gente vemos las manifestaciones en la televisión, no hay que ir a buscarlas a periódicos o a informaciones especiales. Lo dice la gente que en esas redes queda involucrado uno como si fuera una drogadicción y que tiene que hacer un verdadero esfuerzo para desconectarse. Entonces, esas descargas de información, de adicción constantes, impiden que exista ese estudio, esa reflexión, donde el yo puede devenir un yo realmente, donde un yo puede manifestarse. Lo único que queda ahí recogido es pues diversas conceptualizaciones, diversas informaciones, intelectualizaciones que se van incorporando, digamos, a la egoidad de esa persona, que queda oculta ahí en esa red. O sea que podemos decir que es incluso peligroso. Pues es muy peligroso, sobre todo como se está constatando en jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, niños. Alguna vez, podemos estudiarlo, esto es un largo camino todo ese estudio, pero sobre todo en gente joven, donde todavía no está formada su personalidad y esas redes le van dando unas informaciones que se van grabando como conceptos en su formación y que quedan ahí escritos. En jóvenes exactamente lo mismo y mucho peor todavía es en los niños. Cuando vemos por ahí a bebés prácticamente que les dan un móvil donde le ponen juegos, etcétera, pues es algo horroroso verlo porque no tienen en cuenta los padres que el niño todavía no tiene formada una sensación de realidad. Todavía los sentidos se están ajustando y el pensamiento se están ajustando para crear una realidad. Y esa realidad virtual en la que están metiéndose no pueden distinguir bien qué es una cosa y qué es otra. Entonces, resumiendo para la pregunta que me dices, es un peligro prácticamente a todas las edades. Prácticamente a todas las edades. Si no se utiliza con el adecuado conocimiento, que de eso podemos hablar también. Claro, porque lo que te decía previo a la charla, ¿no? Esto que fue tan sonado, la gran denuncia que le han hecho a Zuckerberg, el creador de Facebook y de Meta, incluso acusándolo de ser causante de provocar suicidios en adolescentes, en niños, porque han hecho un algoritmo que hace que sus redes sean tan adictivas y tan importantes, como dices tú, para la vida de un niño, que a veces llega a pensar que su realidad es lo que está ocurriendo en las redes, lo que dicen de él en las redes. Se olvida por completo de, pues, de que tiene una familia, de que tiene unos padres, de que hay más amigos que los del colegio. O sea, se olvida, como que el mundo se reduce. Curioso. Así es, claro. A base de estar muchas horas conectado, realmente acabas viendo el mundo virtual como si fuera el mundo real, que es un mundo, el mundo de las pantallas, lo que hay debajo es una subnaturaleza. No es la naturaleza de cuando todos sabemos que salimos al campo, salimos al bosque, nos sentimos refrescados, vivificados. El mundo de las pantallas es un mundo que es como si uno se fuera hundiendo. Detrás de cada clic que hace, como no hay resistencia, uno se va hundiendo más y más en esa pantalla, en esas cosas que va buscando, adictivamente, una tras otra. Y por otra parte, esas cuestiones que plantea la pantalla se refrendan con un like, con un me gusta. Y si no se refrenda lo que uno cree que quiere o que es,
En ese sentido viene la depresión. Se sabe que depresiones nacen de ahí, muchas depresiones nacen de ahí. Y finalmente, pues el camino de la depresión, desgraciadamente en muchos casos, es el suicidio. Sabemos que hoy en día, entre 18 y 35 años, en España me parece que ya la cifra de suicidio, o sea, la mayor causa de mortandad entre esas edades es precisamente el suicidio. Es un síndrome de nuestra época, efectivamente, ese tipo de enfermedad mental. Sí, es así como dices, y que ellos buscan, claro, esos algoritmos que traten de que la gente no se vaya de esa red y que no salga a la vida normal, por decirlo de alguna manera. Pero es Exacto. así, pues, para eso tenemos que luchar. Que quedan atrapados, ¿no? Es la idea. Sí, es la red que atrapa, nunca mejor dicho, es la red que atrapa. Y lo doloroso de eso es que es intangible, o sea, realmente solo lo estás viendo a través de una pantalla. No puedes tocar, ni puedes oler, ni puedes ver a qué sabe, ni puedes sentir nada. O sea, realmente, si estás ahí consumiendo constantemente ese mundo, llega un punto en el que te sientes ya desvitalizado, como decía, sin fuerza, sin energía, sin objetivos, sin metas, porque empiezas a compararte, ¿no? Con todas las bellas mujeres que salen ahí o con todos los hombres guapísimos que salen ahí, la vida perfecta, los millonarios, y pierdes fuerza. Claro, como dices, no quería entrar en ese mundo de los influencers y todo esto, ¿no? Pero, pero evidentemente que ese es otro mundo para ver cómo acaba esta gente, porque eso de estar 14 horas diarias ligado a un móvil o a varios móviles, como confesaba una hace algún tiempo en televisión, y está retransmitiendo permanentemente, vemos, no es objeto de esta charla, pero vemos esas frustraciones, incluso suicidios y muertes prematuras de mucha gente de éxito. Pero el problema es que también atrapa a la gente que quiere verse como ellos, al ser su modelo quiere verse como ellos. Entramos en la lógica de transformación del cuerpo que conocemos bien, todo lo que se está ofreciendo, incluso cómo se ofrecen oportunidades de transformación del cuerpo de jóvenes, de transformación de sexo, en fin, de todo esto que estamos viendo que parece algo irreal, pero que es real y que cada vez lo es más, desgraciadamente, porque uno quiere seguir esas pautas y que son las únicas que conoce a través de las pantallas, cree que son las reales, no conoce otra cosa, y bueno, pues quiere ser eso. Y entonces queda atrapado ahí, queda atrapado, indiscutiblemente. Sí, Esto que mencionabas hace un rato del pensar, de qué es eso que ocurre con el pensamiento. bueno, el pensamiento queda atrapado por una intelectualización progresiva, además una conceptualización progresiva, es decir, el pensamiento queda fijo en estereotipos que son transmitidos, conceptualizados, intelectualizados, que quedan transmitidos por los medios. Y uno cree que piensa eso, pero en realidad es algo que le ha sido suministrado a veces brutalmente y a veces sutilmente. Pero uno cree que eso es la realidad, todo eso que se le va transmitiendo. Toda esa parte creativa del pensar, toda esa parte espiritual, de eso podemos hablar a continuación, queda completamente anulada. Y simplemente el cerebro sí que se va construyendo una máquina, como dicen los de inteligencia artificial, el cerebro se va construyendo como una máquina, como un ordenador, donde en esa memoria que tiene va colocando todas esas intelectualizaciones, todos esos conceptos que le han sido transmitidos y responde con ellos. Queda incapacitado totalmente para un pensamiento abierto y libre, sobre todo libre. Qué interesante lo que cuentas. Justo que no lo vemos porque pensamos que siguiendo la corriente, ¿no? Bueno, como jóvenes muchas veces queremos pertenecer, Mm, seguimos la corriente y luego ya ni te das cuenta, cuando ya estás ahí metido, ya todo es obedecer, repetir lo que hace uno. Eso es, se convierte en una repetición compulsiva. Es como la droga, como cualquier adicción, es una repetición compulsiva. Y compulsivamente uno queda atrapado por una serie de conceptos sobre lo que es la vida, lo que es la diversión, lo que debe hacer, todo lo que quiere ser queda totalmente cerrado. Y en ese sentido queda desvitalizado
y entendiendo bien la palabra en su sentido original, desalmado. Su alma queda apagada, por decirlo de alguna manera. Sí que en ese momento se convierte, como decía, en una especie de androide, puesto que su pensamiento repetitivo está almacenado ahí y automatizado. Para no ser tan pesimistas, también quiero decir que la tecnología tiene partes positivas, grandes partes positivas. Yo me encargo también de la empresa, tal como trabajamos actualmente, trabajamos para las discapacidades, para gente con discapacidad, y la tecnología sirve mucho para ayudar a la gente ciega, sorda, con discapacidades cognitivas como los autistas. Para muchas cosas les da una calidad de vida mucho mejor. También la tecnología sirve para eso, ¿eh? Claro, claro que no solo está la parte oscura, pero sí que es interesante conocer que hay que tener ciertos cuidados con la tecnología, que sí conocemos muchos beneficios que nos ha traído. El problema es cuando no vemos a esas personas que tienen malas intenciones y caemos, ¿no?, en el juego que nos han puesto. Y este tema que mencionabas acerca de la subnaturaleza que mencionó Steiner, me gustaría que nos compartieras un poquito al respecto. Sí, Steiner habló de la subnaturaleza como algo sobre lo que debería pasar el ser humano. En este sentido, podemos identificar, no voy a entrar en precisiones, pero se puede entrar en que todo este mundo que no es natural, podemos denominarlo subnaturaleza. El hombre puede prácticamente vivir ahí. De hecho, se hacen especulaciones sobre cuando el metaverso, ahora mismo existen ya desde hace años diferentes metaversos, pero cuando exista un metaverso único, que el hombre podrá vivir ahí prácticamente indefinidamente, salvo para el tema de la alimentación, y aún así habrá que verlo. Entonces, el ser humano queda metido ahí en esa subnaturaleza, atrapado en esa subnaturaleza, que es de naturaleza arimánica, vamos a decirlo con todas sus palabras. No exactamente lo que crea el ser humano, no exactamente lo que crea el ser humano, como podemos pensar, los móviles y todo esto, su software, el software de los PCs, etcétera. Eso podríamos decir que como invento humano es neutral moralmente, pero sí que ya hay fuerzas que empiezan a actuar y a introducir elementos, pues como has dicho, un algoritmo es una cosa que existe desde hace muchos años. Sé que ahora que oímos, me hace mucha gracia ahora que oímos hablar tanto de los algoritmos, pero el algoritmo es un invento del siglo IX. Lo inventó un árabe en Bagdad para resolver problemas matemáticos. Ahora se habla de los algoritmos como si fuera una cosa, pero que esos algoritmos que sirven para resolver soluciones de problemas pueden ser creados precisamente para crear una adicción tan mala como una droga artificial. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, esa subnaturaleza sí que atrapa, y si atrapa, sí que conduce al ser humano, podríamos decir, de una manera figurada, hacia abajo, hacia perder cada vez más sus capacidades humanas de sentir, sus capacidades humanas de pensar. Su voluntad queda como en las drogas atrapada, y entonces es una caída en una especie de pozo donde cada vez es menos libre, puede liberarse menos, como las drogas. Steiner nos avisó de que esto iba a pasar, y no solo iba a pasar, sino que en la época del alma consciente, que es en la que estamos actualmente, en una fase avanzada del alma consciente, pero importante, donde el alma consciente puede ser consciente de sí misma, deberíamos pasar por esta oscuridad, este umbral donde ya no nos sujetan fuerzas superiores, no existen tampoco elementos morales como tenía el ser humano en otra época para crear su destino, o para alinear su destino con determinadas creencias, sino que el ser humano tiene que él mismo construir su propia moral, su propio destino, su propio individualismo ético, que diríamos en la filosofía de la libertad. Entonces, ese es el trabajo, dar un salto hacia arriba espiritualmente en el mismo sentido, pero hacia arriba en el mismo sentido que hacia abajo nos impulsa esta subnaturaleza donde tenemos que vivir, como estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo. Y hay algo también que ocurre en este mundo de las redes sociales, que es muy interesante de observar también, que es la parte del ego
versus el yo, ¿no? Porque hay gente que piensa que es lo mismo y es distinto. No es lo mismo el ego, el vivir solo pensando que yo soy el centro del universo, que soy lo más importante, lo más bonito, lo más maravilloso que hay, a, a permitirme, ¿no? Conectarme con ese yo superior, a estar presente, porque es otra actitud, es otra situación completamente diferente. No tiene nada que ver, digamos que el ego es la parte superficial, ¿no? Y el yo es la parte interna. Bueno, sí, esto, la egoidad que, que se desarrolla en nosotros cuando podemos decir yo, entre los 2 y los 3 años, cada vez antes ahora, es necesaria para construirnos, para construir nuestra personalidad. Esta egoidad, corremos el peligro, y las redes sociales, como dices, y todo esto lo favorece enormemente, de que vayamos construyendo un ego cada vez más grande, más y más grande, ¿no? Se va, por decirlo así, si teníamos una imagen del ego como una especie de, podemos visualizarlo como una especie de cebolla, ¿no? Donde a ese núcleo se le van añadiendo capas que vamos creando a lo largo de la vida, nuestros hábitos, nuestros razonamientos, etc. Pero lo malo es que a esos hábitos que tenemos, que forman parte de nuestra egoidad, se le van añadiendo capas que nos son dadas. Antes nos eran dadas también bien por la sociedad, hábitos morales, etc. Ahora se nos van dando de otra manera, mucho más centradas en precisamente lo que queremos nosotros. Entonces, por ejemplo, rutinas de placer, de diversión, de alejamiento del esfuerzo, todo eso. Entonces, vamos cada vez construyendo un mundo de prejuicios, de juicios previos, que eso es lo que es un prejuicio, que se van incorporando a nuestro ego. Y nos vamos incorporando, por ejemplo, a redes donde ese ego nuestro se va siendo favorecido, con lo cual va creciendo. En la medida que crece este ego, va quedando sin fuerzas libres, que diría Georg Kuhlewin, sin fuerzas libres de pensamiento, para que el yo, nuestro yo espiritual, se vaya manifestando. Son islas ahora mismo, toda la gente que cree que tiene... Me hizo gracia una amiga, una amiga joven en Londres, la primera vez que me dijo que tenía 5 millones de amigos en Facebook o algo por el estilo. Entonces, uno va construyendo una idea de que tiene un montón de amigos, pero en realidad son como fragmentaciones de tu ego que te responden lo que tú quieres que respondan, más o menos, porque son de tu misma condición. Entonces, como digo, va uno quedando atrapado en ese ego y sin fuerza, sin capacidad para que lo otro se vaya implementando. El nombre que le han dado al libro, tenemos un libro, un amigo y yo, Juan José Rueda y yo, que se llama El viaje solar de la conciencia, pero han querido ponerle el título en Sudamérica de El yo virtual versus el yo real, que viene a hablar un poco de todo esto, ¿no? Ese yo virtual que se va construyendo, que en realidad son egos. Habría que precisar más, porque más que egoidades, más que egoísmo, son narcisismos. Pero bueno, nos vale el concepto de la egoidad aquí. Un ego que está construido, que está totalmente cerrado, duro, con mucha dificultad para abrirse a algo y donde su yo espiritual está debilitado en su capacidad de poder entrar, de poder desarrollarse. Eso es así, como dices. Ese es el peligro contra el que luchamos. Claro, es muy interesante el tema que pones del narcisismo, porque a mí me sorprende mucho cuando alguien te quiere contar una tragedia de otras personas en las redes. No sé cómo lo consiguen, pero siempre hacen que te cuentan una tragedia terrible y todo es enfocado a ti. O sea, llevas el discurso al punto de que todos digan, ay, qué bien lo hiciste, ay, qué guapo saliste en la foto en el evento, ay, qué bueno eres que mira, rescataste al perro herido. O sea, siempre llegamos al punto de que tú eres maravilloso y que lo hiciste perfecto y que eres bueno, o sea, tienes todas las cualidades, ¿no? Eso a mí me sorprende. Digo, wow, ¿cómo hacen? Incluso se te muere un familiar, alguien importante en tu vida, y en lugar de ver la vida o el legado que ha dejado esa persona, has hecho que te vean a ti. Con lo cual dices, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona, no? Sí, esa egoidad es curioso. Todo el mundo está a su servicio. Todo el mundo, todo lo que pasa se le incorpora como
no sé cómo decirlo, como una belleza más, como una cosa buena que le pasa, pero que le pasa a él. Entonces le hace más bello, más extraordinario, más inteligente, etcétera, ¿no? Es curioso eso cómo pasa. Y todo esto, pues, también favorece toda esa egoidad. Ya digo que es un tema largo para explicar. Yo he trabajado muchos años con Georg Kuhlevin y luego posteriormente con sus amigos y tal. Y este tema lo trabaja muy bien en sus libros. Hay un libro que me gustaría recomendar, ya que estamos aquí, que quizá lo conozca todo el mundo, que se llama De la normalidad a la salud, donde trata, es el libro más sencillo que tiene, más fácil para estudiar, aunque no es tan fácil como uno se cree, pero donde trata todo esto de cómo la egoidad va realmente recubriendo al ser humano. E incluso para mostrar un ejemplo de a dónde conduce la egoidad, muestra el infierno. El infierno está lleno de egoístas. Y hay calderas de comidas, pero todos se mueren de hambre. El problema es que les dan unas cucharas que son muy largas y con esas cucharas largas solo puedes dar comida, pero dársela al otro, no a ti mismo. Entonces, como todos son tan egoístas, en lugar de hacer como en el cielo, que de esas calderas saca la comida y se las das al otro, se mueren de hambre porque no son capaces de dárselas a sí mismos. Todo este tema, te digo, de la igualdad está muy bien tratado, es complicado. Ya digo que hay unas diferencias entre la egoidad y el narcisismo que no es para meternos ahora aquí. Ahora yo creo que predomina incluso más el narcisismo. Pero bueno, sí, es así, todo esto lo favorece. Esto es, siempre que no hay una relación directa con otro ser humano, con una presencia, todo esto es favorecido, ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta. El verso ese de Hölderlin de no hay nada más bello, ni la luz, ni nada, salvo más bello que la conversación. Ah, no, miento, está en la... La serpiente verde. En la serpiente verde, sí, en la serpiente verde de Goethe. Es donde dice que no hay nada más hermoso que la relación, ¿no? Y luego tiene otro Hölderlin, que es con el que me estaba confundiendo también, que dice que es maravilloso desde que los seres humanos podemos hablarnos. Y eso es lo fundamental, podernos hablar. Claro, ahí igual un poco meter de mi tema, que es la comunicación. El problema es que no sabemos comunicarnos, porque hay gente que cuando se enoja, en lugar de expresar esa molestia, gritan, golpean. Entonces, claro, el otro no puede ya interactuar, porque el otro ya está ahí como en un espectáculo, ¿verdad? Y ya no puedes, ya no te permite entrar a ese mundo que él está creando ahí. Entonces, normal que mucha gente que no quiere hacer ese esfuerzo de comunicación prefiera alejarse o prefiera decir, mira, yo desde mi ordenador tranquilamente o desde mi móvil, ¿verdad? Digo lo que pienso, total que ni me ven, ni los oigo, ni ocurre nada, ¿no? Es lo más cómodo, digamos, para la mente. Sí, ya que hemos hablado de Goethe, que es uno de mis temas favoritos, a Goethe le achacaban que era muy alejado y muy displicente por sus capacidades de todo lo que ocurría en el mundo. Y él lo que decía es que realmente él solo se ocupaba de lo que podía resolver, y lo que podía resolver es lo que estaba cerca de él. Quiero decir, nos preocupamos mucho de todo lo que está alejado de nosotros y casi con toda seguridad no podemos modificar, y descartamos lo que está cerca de nosotros, a las personas con las que podemos trabajar en el sentido de mejorar y mejorarnos todos, entablando una conversación con ellos. Eso me parece que es un mal que favorece todos estos temas de comunicación, que tiene tantos temas buenos, pero que lo favorece. En lugar de estar con la gente tratando de entender sus problemas, con la gente, pero nuestra gente cercana, empezando por la familia, que es la que y los amigos, que son los que mejor conocen tus defectos y te los pueden sacar a relucir. Entonces, y que eso te sirva a ti para tratar de mejorar, preferimos una comunicación lejana que podamos cortar en cualquier momento y que en realidad no nos saque problemas nuestros. Ese es el tema de la comunicación a distancia, ¿no? Que nos permite alejarnos de nuestros problemas. Claro, el silencio incómodo, ¿no? Que se da cuando estás a veces con un amigo que no has visto y, bueno, Sí, simplemente mirarse a los ojos o mirar el cielo. Yo qué sí. sé, eso ya nos pesa más que antes, ahora. Sí, eso provoca una incomodidad, tenemos todos esa incomodidad de los silencios, del no hacer nada, que aparentemente es no hacer nada, pero sí estás haciendo.
y tenemos que estar permanentemente enfrascados en hacer cosas. Ese es un problema también de esta sociedad digital, que es la aceleración. Nos aceleran a todos precisamente para que no haya tiempo. Todo el tema de las agendas que tenemos digitales y todo esto, Claro, vamos metiendo cosas y cosas y cosas hasta que ya no cabe ni un segundo. claro, nos obligan un poco a desarrollar este arte de la hiperactividad, ¿no? O sea, estoy contigo tomando un café, pero al mismo tiempo estoy escribiéndole a mi amigo que está en Tokio y luego también tengo que ir leyendo un artículo de no sé qué y, o sea, es interactuar con un montón de situaciones al mismo tiempo que Mm. no sabes, ¿no? Y ahora nos han traído las gafas, no sé si ya viste a la gente, pero los Sí, videos son de sí. terror, por favor. Sí, ese es las gafas de realidad virtual, pues es un poco la entrada en el metaverso. Va a ser la entrada en el metaverso. Eh, el otro día con horror vi a dos niños, iba al cine con mi mujer y vi a dos niños, pero de 3 y 4 años, no más. Y la madre les había puesto unas gafas de realidad virtual y estaban allí ellos gesticulando, los pobres y tal, ¿no? Y todo esto nos irá metiendo más y más en este submundo, esta subnaturaleza de la que estábamos hablando, donde, bueno, tenemos que salir, tenemos que desarrollar las armas para poder salir, desarrollar las capacidades, ¿no? Es así. Se habla cada vez más de ser capaces de pararse. Yo tengo amigos y amigas que están muy en este mundo, ¿no? Luego se toman una jornada, una zona, un tiempo para meditar, pero ese meditar también está agitado por el tiempo, está coartado por el tiempo, con lo cual se rompe todas las posibilidades que tiene de ralentizar el tiempo y entrar en otra dinámica. Todo es así. De todas maneras, yo siempre veo en los cursos y en gente joven otra mirada. Es verdad que parece que toda la juventud está metida en lo mismo, pero no es así, no es así. Hay gente que tiene otra mirada, que tiene otro pensamiento, que tiene pensamiento, que ve a los otros, que trata de hablar con sus otros amigos. Me acuerdo de un alumno que tuve en el curso de introducción a la antroposofía. Yo me dedico básicamente a la gnoseología, el guetianismo y la ciencia de la libertad, la ciencia espiritual. Eso es lo que enseño básicamente. Y me acuerdo que estaba muy metido en esto, él y sus hermanos, y hasta en crear pequeños folletos para sus amigos, para que se dieran cuenta de que en la que estaban metidos, ¿no? Era muy curioso el tema. Hay gente que está al tanto. No todo es negro, pero sí que es verdad que hay una gran negrura y sobre todo este mundo es espeso porque estamos metidos en una burbuja que es muy opresiva. O sea, cualquier concepto que se mete ahí, por ejemplo, el de sostenibilidad, que es infinito y que se puede aplicar a cualquier cosa, te ejerce una presión constante que si dices algo que está por fuera puedes quedar que puedes quedar en fuera de juego. Y entonces eso provoca un miedo del aislamiento. No se siente uno suficientemente válido por sí mismo para estar para ser condenado al ostracismo. Y entonces dices, bueno, pues sigo con esto, ¿no? Es así. Claro, ahora, por ejemplo, ya decías que con toda esta dinámica, el pensar retrocede. No conectamos ya con quién soy, sino que voy otra vez como a lo básico, al instinto, a lo primario, ¿no? Al solo satisfacer el cuerpo. Solo obedecer el instinto, el deseo, lo que me pide. Y si tengo que comer azúcar, 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 una vez, otra, no puedo parar, porque es como si yo hubiera perdido esa conexión con este cuerpo que me ha tocado, ¿no? Sí, todo esto por un lado obliga compulsivamente y por otro lado te ofrece imágenes del paraíso. Me hace mucha gracia los anuncios de coches, por ejemplo, cuando siempre todo el mundo está sonriendo, está en un mundo muy bonito como de libertad, se habla de la libertad, por fin eres libre porque tienes determinado coche y vas corriendo con tus amigos en un escenario muy bonito y tal. Y entonces todas esas imágenes van creando una y otra vez una señal, un prejuicio, es así porque es un juicio previo. Cuando se te habla de libertad, de pronto te evoca esas imágenes de las islas, esas caribeñas,
de esas imágenes en el coche vagando por el campo, con tus amigos en una fiesta, así siempre de fiesta, siempre es fiesta. Entonces, el de los alimentos lo mismo, lo podemos aplicar a cualquier cosa, solo lo aplico a esto, ¿no? Los perfumes te conviertes de pronto en banderas o en alguien por el estilo. En fin, todo esto se va metiendo, ¿no? Y pues te va creando, eso es un automatismo, unos juicios, unas imágenes en la mente que van siendo automatizadas. Y entonces vas funcionando, en cada señal que se produce reaccionas con un juicio de esos previos que tienes ya instruidos en la mente, ¿no? Ese es el tema. Es compulsivo, además es compulsivo. Realmente vas reaccionando, de vez en cuando tienes que reaccionar con ello. Claro, y hay algunos temas que ya te dicen, no vayas a pensar fuera de lo que propongamos, Sí. porque si piensas fuera de esto, pues no puedes pertenecer y para mucha gente es muy importante pertenecer, ¿no? Ahí va a depender de la fortaleza de la educación, de la cultura, va a depender de muchas cosas. Y yo creo que en este sentido, este tipo de charlas como la que tú propones, que vas a llevar a cabo ahora, nos viene bien para los que tengamos un poquito más de conciencia, ¿no? Estar fuertes para acompañar a quienes han caído en esa red y que piden ayuda para salir, o a cualquier persona que siempre, obviamente, se acerque y pregunte, porque a veces queremos sacar al que no quiere salir, ¿no? Entonces, nos metemos en problemas. Por eso digo que es mejor que alguien pida ayuda y que en ese momento podamos ayudar, o a nosotros mismos salvarnos de ese tipo de situaciones, ¿no? Se dice que Steiner no revelaba muchas cosas porque necesitaba previamente la pregunta. Es decir, si alguien no pregunta, una respuesta que puedes dar quizá no tenga mucho sentido o ocasione incluso una respuesta negativa, ¿no? Yo con los años se va liberando uno mucho de prejuicios. Tengo ya con mis amigos, ya me conocen, han venido a conferencias mías, no tienen las mismas ideas, pero ya saben las que tengo yo, más o menos. Les va trayendo a muchos, van poco a poco van formulándose otras preguntas y es así realmente. No se puede tratar de evangelizar. Esto no es evangelizar. Aunque sí creo que hay un punto de arranque, puede haber un punto de arranque, aunque es el más difícil. Como decía antes, a mí me interesa fundamentalmente, yo me he dedicado a la tecnología casi por un error de carrera, porque yo iba a ser o matemático o físico teórico, es lo que me gusta, y filosofía, que es lo que realmente estudio, pero que acabé siendo por otras razones ingeniero de telecomunicación. Pero siempre me muevo en esos terrenos, ¿no? Entonces, sí que hay un punto de la gnoseología, y lo explica muy bien Steiner en la concepción kantiana del mundo, y otra gente, filósofos también, donde el materialismo no tiene sentido. Tampoco desde la mecánica cuántica el materialismo tiene ningún sentido. O sea, la gente que es materialista lo es por ignorancia. Yo siempre lo digo, sé materialista, pero es un error epistemológico, que lo sepas, ¿eh? O sea, si no sabemos lo que es la materia, malamente le vamos a asignar determinadas capacidades que responden a otro orden, a un orden espiritual, por ejemplo, mental, ¿no? O creativo. Nunca la inteligencia artificial va a crear, por más que se pongan sobre ello. La creación es una cosa puramente humana. Entonces, simplemente por ese punto sí que digo, porque existe un pensamiento, una ciencia donde si tú lo estudias a fondo dices, realmente no puedo ser materialista. Si no puedo ser materialista, quiere decir que hay otro orden detrás de mí. Y si siguiendo ese camino, si yo entiendo que hay otro orden y yo puedo entender leyes del universo, es que de alguna manera tengo algo paralelo a esa cosa, sea lo que fuere, que crea el universo. Y por ahí, hay un hilo. Si vas tirando del hilo, van saliendo muchas cosas. Es cierto, tenemos que estar muy atentos porque, bueno, a veces la vida no es sencilla, ¿no? La realidad a veces es complicada y La preferimos. realidad es muy complicada, ¿eh? La realidad es muy complicada. Claro, claro, la realidad es muy complicada, pero estos sitios, estos universos nos han pintado la idea, ¿no? Porque, bueno, ya no sé si les he dicho, yo soy muy fan de Shakira desde que la conozco, he ido viendo su evolución, ¿no? Me gusta estudiarla, me gusta
ver cómo funciona y me sorprende, me parece simpático cómo ella dice: "Es que yo creía en el amor eterno, ¿no? Yo creía en esto que", pero dices: "Pero que no eres", o sea, yo creo que un artista es materialista, ¿no? Está bien plantado en la tierra, están sujetos a las pasiones, a los deseos, entonces, bueno, también aprendo de ellos, pero digo, no eres consciente todavía, fíjate cuántos años tienes, casi 50, no eres consciente de que cualquier cosa que esté en este planeta Tierra puede dejar de ser, puede desaparecer, puede romperse, puede terminarse. Todavía no te has dado cuenta, fíjate cuántos años has vivido. Es que el amor dura lo que dura en cada uno y son decisiones, o sea, como me sorprendo, ¿no? Cómo crean un mundo donde pareciera que todo es bello, bonito, no duele, huele bien todo, El y dices: paraíso. "No", y dices: "Eso no existe". O sea, ¿no te has dado cuenta en todos estos años que eso no existe? Que hay enfermedad, que hay dolor, que hay situaciones que nos fortalecen también. Ella parece que lo está descubriendo, fíjate, con 50 años, y lo cual Mm, me sorprende. sí. Sí, nos hacen creer que vivimos el paraíso. La imagen más que está puesta además en una obra de arte como la ópera Parsifal, si recuerdas, o en el libro, viene a ser como cuando Parsifal pasa por el jardín de Klingsor y están las muchachas en flor, que son brujerías, pero que están allí ofreciéndose a Parsifal, hasta que él es capaz de romper el hechizo porque es capaz de pensar la pregunta. Entonces, este mundo te propone un paraíso eterno, paraíso, bueno, alargarnos la vida todo lo que haga falta, implantándonos lo que hagan falta, una vida sin problemas y de felicidad. Si te duele algo, bueno, siempre habrá una droga donde te llevará a algún paraíso artificial. Esa es la promesa del paraíso materialista, pero en esta tierra. Es así, es así. La gente accede porque cree que realmente ese paraíso, hasta que en algún momento se desengaña que ese paraíso existe, si no queda tan prendada de él que se muere ahí, que se suicida si cree que desaparece, ¿no? Es así, es la promesa del paraíso. Eso es lo que ofrece esta sociedad moderna, esta sociedad digital, esta transformación digital. Claro, entonces, bueno, la idea también con estas charlas es traer esa esperanza, esa oportunidad que tenemos, como decías hace un rato, de utilizar yo la tecnología para que me ayude a solucionar ciertas situaciones, pero no para que yo quede enredado ahí, ¿no? No es la idea. Claro. No, la idea es, toda creación humana es importante. Toda, toda creación es artística. Eh, la piensa alguien, cree que puede hacerse y lo lleva a cabo. Esto puede ser una obra técnica, tecnológica, científica, artística. Siempre hay que reconocer, hay que recordar a Miguel Ángel cuando decía en el bloque de granito, o en el no, de mármol, el David está ahí o el Moisés está ahí, solo hay que quitar lo que sobra. Entonces, porque él veía algo, ese conocimiento que dice Steiner, que es el conocimiento a priori, porque es algo que no existe todavía, pero que ya un pensar humano, un pensar espiritual, lo ha pensado y lo va a traer al mundo. Entonces, la tecnología es exactamente igual. Es algo humano que puede traerse aquí, pero hay que tener cuidado en que realmente no hagamos algo tan increíble que creamos que es superior a nosotros mismos. Es algo como que el hacedor resulta que se pone al servicio de lo hecho. Esa es la cosa de la creación humana, decir, joder, lo que he hecho es más perfecto que yo. Esa nos meteríamos ahí en una historia de la inteligencia artificial y la singularidad, pero no es el momento, creo. Claro, película de ciencia ficción, Valentín, ya, directamente. No es tan de ciencia, desgraciadamente. Bueno, la ciencia ficción solo es un avance, la buena ciencia ficción solo es un avance de la ficción, ¿eh? Solo es un avance de lo real, ¿eh? Cuidado con eso, que eso es peligroso, es peligroso. Sí,
Si hablamos de una película, yo cito muchas veces, hay dos cuentos, mi películas también. Una es Matrix, ¿no? Matrix lo que ofrece es el metaverso realmente. Matrix es el metaverso donde vive, ¿no? Y ya, si recuerdas de la primera película, ya hay uno que dice que prefiere vivir en el metaverso, aunque los filetes no sean, ya sabe que los filetes son de mentira, pero que prefiere vivir allí. Claro. Bueno, pues sí, pero es eso así realmente. Esa ficción está más cerca de lo que pensamos. Hay que tener cuidado. Hay que tener Claro. cuidado. Es cierto. Pues muchas gracias por esta charla tan interesante. Y bueno, queda la invitación ahí para que se inscriban o pidan información a info@centroabiertoantroposofía.es de esta charla que das el viernes 12 de abril a las 6 de la tarde, el alma humana en el mundo de la tecnología. Pues muchas gracias, Carolina, por tu posibilidad de comunicación a otra gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Valentín por habernos acompañado y les extiendo la invitación que van a poder disfrutar desde cualquier parte del mundo vía online este viernes 12 de abril a las 6 de la tarde y también pueden asistir los que se encuentren en Madrid al Centro Abierto Antroposófico, en donde podrán presenciar esta charla. Así que está abierto a nivel mundial y a nivel local para la gente de Madrid. Pueden pedir informes directamente en la página web centroabiertoantroposofía.es y también en info@centroabiertoantroposofía.es para que disfruten de esta charla titulada El alma humana en el mundo de la tecnología, en donde nos va a compartir pautas interesantes, útiles sobre todo para aprender a utilizar, para poder utilizar esta tecnología a nuestro favor, para sabernos mover en este mundo y no que sea este sistema el que nos manipule, el que determine nuestra calidad de vida y nuestra forma de vivir. Así que espero que puedan disfrutar de esta charla maravillosa este 12 de abril a las 6 de la tarde, hora española. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre en una emisión más en Palabra de Rudolf Steiner. Les agradezco de todo corazón por las donaciones, por el apoyo que le dan a este espacio. Sin ustedes esto no sería posible, así que seguimos buscando huecos por donde continuar haciendo este trabajo. Por eso tenemos ya en la comunidad PDRS. Les vamos a dejar el enlace cuando podamos subir este programa en YouTube y también en nuestro canal en Spotify, que nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra página web. Gracias a todos los que participan en los cursos, en los grupos de estudio. Les recuerdo que todavía se pueden inscribir al grupo de estudio de Nutrición para la Libertad, unas conferencias magistrales que nos hacen, sin lugar a dudas, tomar conciencia al respecto de la alimentación y a transformar esos hábitos alimenticios que nos van a permitir funcionar y vivir de otra manera, con otra conciencia, con otra actitud. Sin duda nos van a ayudar muchísimo a tener una vida lo más productiva posible. Así que gracias por el favor de su atención. Ya saben que como siempre los acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la